llegamos a nuestra última clase de este año. No, ya suficiente tortura han tenido ya. Y así van ganando tiempo para el año que viene, que reiteraremos esto, ya es casi una tradición. Pregunta de la última charla, ¿alguna duda, algún comentario, algo para decir antes que avancemos? ¿O fui muy claro o fui muy oscuro? ¿De los que están acá adelante alguien quiere un matecito? 100 pesos. Bueno, bien. Bueno, muchachos, vamos ahora a hacer la última charla y este año vamos a cambiar a lo que veníamos haciendo las otras oportunidades. Esta va a ser más práctica. ¿Por qué? Porque en las otras charlas hablamos mucho de teoría, cómo lo podemos llevar a la práctica, pero ustedes son muy educados y por eso ninguno me hizo la pregunta del millón, que es: Waldo, ¿alguna vez algún juez te dio bolilla? Y como ustedes son educados y sé que mi psiquiatra lo llamó para que no me bajen la autoestima, no me hicieron esa pregunta. La realidad es que hace 5 años que cuál hubiera sido mi respuesta. Como tengo 4 abuelos vascos y soy optimista, iure de iure, mi respuesta hubiera sido not yet. No todavía. Pero la realidad es que de a poquito se fueron dando y distintas jueces, cámaras de apelaciones, incluso cortes provinciales, como la de Mendoza, como la de Buenos Aires, en los fallos citan mis libros como para ir cambiando un poquito las formas de pensar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver algunos casos de jurisprudencia que ya se los mandé al doctor Baeza, de manera tal que luego el colegio, imagino, se encargará de que ustedes tengan bien los datos de los fallos. ¿Por qué? Porque esto es estrictamente práctico. Mañana ustedes tienen que ir a trabajar, tienen que salir a morderle la yugular a las compañías de seguros. Entonces les vamos a dar pautas de distintos tribunales para ver cómo lo podemos llegar a hacer todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con algunos de los temas que se nos han ocurrido y que hemos tenido suerte en la aplicación. El primer tema es fundamental, que es la actualización de la suma asegurada. Este tema, mis amigos, es determinante, es fundamental y es básico. Es uno de los gravísimos problemas que existen hoy en día, donde se defrauda de manera clara y precisa tanto al asegurado como a la víctima. ¿Por qué? Porque pensemos lo siguiente: si vos tenés una suma asegurada, nota a pie de página, aquellos de ustedes que asesoren empresas aseguradas, es fundamental y determinante que la suma asegurada sea en dólares, no en pesos. Esto es un consejo muy importante y este cambio de moneda es costo cero para el cliente. ¿Por qué? Porque se hace la suma asegurada en dólares, la prima se calcula en dólares, pero se paga en pesos. ¿Y esto cuál es la ventaja que tiene? Lo que habíamos hablado el otro día de la prorrata. ¿Se acuerdan lo que era la prorrata? La proporción. De paso aprovechamos y vemos otros temas también. La prorrata es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Entonces, ¿qué es esto? Si el valor a riesgo es 1 millón y la suma asegurada es 1 millón, vos tenés el 100% de cobertura correctamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La prorrata, esta proporción, no se calcula al momento en que se celebra el seguro. Se analiza al momento del siniestro. ¿Ok? Y yo sé que todos los políticos nos han dicho que en Argentina no va a haber más inflación. Ponele. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que si teniendo una inflación del 50%,
vos haces una suma asegurada de 1 millón de pesos y tenés un siniestro al final de la póliza, el valor a riesgo ya no va a ser de 1 millón de pesos, va a ser de 1.500.000 pesos. Lo que va a implicar que vas a tener una prorrata, le calculo a grosso modo, del 66%. Es decir, 1 millón será, calculo el 66% de 1,5 millones. Si es así y vos tenés un siniestro de 100.000 pesos, no te van a pagar 100.000 pesos, te van a pagar 66.000. ¿Por qué? Porque tu prorrata hace que vos tengas asegurado el 66%. ¿Se entiende? Es decir, vos cuando hiciste el seguro lo hiciste perfecto, 1 millón, está todo perfecto, excelente. Ahora, ¿qué sucedió? La inflación hizo que el valor a riesgo de tu bien, por la mera depreciación monetaria, perdiera este número y pasara a 1.500. Si vos la suma asegurada la dejaste en 1 millón de pesos, incurrís en prorrata. Hay infraseguro y te van a pagar menos cuando vos tengas que cobrar el siniestro. Entonces, como ustedes mañana tienen que ir a trabajar, queremos aportar soluciones. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla. Si esto hubiera sido en dólares, la suma asegurada se iba a ir actualizando sola, de manera tal que es mucho más difícil que vos incurras en infraseguro por prorrata. ¿Se entiende el concepto? Sí, no es obligatorio, y si no te dan bolilla, hay creo que 166 compañías de seguros. Cambia, así de sencillito, ¿ok? Y esto es muy importante tu pregunta, porque no es obligatorio para la compañía de seguros, pero si no te lo quieren hacer es que algún problema vas a tener. Y ni hablar si estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil. Suponete que tu suma asegurada es de 1 millón de pesos y hoy te llega una demanda por 900.000 pesos. Vos tenés cobertura y vas a vivir tranquilo y relajado. Ponele. ¿Qué es lo que sucede? La compañía de seguros no sé si va a pagar inmediatamente. En el caso que no lo haga y el juicio dure 10 años, los 900.000 pesos se van a convertir fácilmente en, no sé, 9 millones después de 8 años. Pero tu suma asegurada va a estar clavada en 1 millón de pesos. Ergo, cuando se inicia el juicio, vos tenés cobertura y cuando llega la sentencia no. Sí. Pero son los 900.000 más intereses y costos. Sí, claro, es verdad. Ahora, la realidad, una es que los intereses no siguen necesariamente el costo de vida. Dos, tendríamos que ver si esto es capital o provincia. ¿Ok? Capital, Zamudio, bueno, más o menos de alguna manera la puedes pelear. Provincia con tasa pasiva, vas al muere. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo? Sencillo, que vos esto lo tengas bien arreglado. Si este monto hubiera sido, se puede decir algo, en su momento, no sé, $15.000, cuando llega después de 10 años, los $15.000 más o menos te van a ayudar. En cambio, si es en pesos, esa suma no se va a actualizar. ¿Se comprende? Estas son cuestiones estratégicas que son costo cero, porque reitero, la prima vos no la pagás en dólares, la pagás en pesos, pero lo dejás clavadito ahí y ese dólar el día de mañana, cuando vos tengas que pagar la sentencia, se va a actualizar sola. ¿Se comprende? Estos son temas importantes para empezar a ver qué es lo que nos conviene analizar. Vamos al tema de la actualización de la suma asegurada. ¿Qué es lo que dicen las compañías de seguros? En realidad, más que lo que dicen, nos mienten, ¿no? Dicen, la suma asegurada se rige por el artículo 118 de la Ley de Seguros. ¿Esto qué significa? Es casi como una palabra mágica. La compañía de seguros pagará en la medida del seguro. Nunca me quedó muy clarito por qué en la medida de seguros significa que no se va a actualizar la suma asegurada. No llegué a comprenderlo muy bien. Ahora, ¿ellos qué es lo que dicen? Que si ellos cobraron prima, ponele, por $1 millón de pesos, ellos van a tener que pagar $1 millón de pesos en cualquier momento. Y este razonamiento es falso.
es incorrecto. ¿Por qué? Porque si vos tenés esto acá y esta suma de 1 millón de pesos es del año 2019 y después la sentencia se paga en el año 2030, la realidad es que la prima que vos pagaste en el 2019 por 1 millón de pesos, ellos no la guardaron en una cajita de zapatos. Ellos compraron Lelic, Leluc, Lelac o lo que sea y les produce un rendimiento financiero espectacular. De manera tal que este 1 millón de pesos en el 2030 no es correcto que siga siendo 1 millón de pesos, sino que en realidad debería actualizarse de acuerdo a las pautas que se actualiza la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Distintas alternativas que ha ido tomando la jurisprudencia para darse cuenta que esto es una estafa. Es decir, el seguro, la suma asegurada de un seguro sería el único caso, salvo que ustedes tengan algún otro ejemplo que a mí no se me ocurre, que a lo largo de 10 años no se va a actualizar. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que durante 10 años no se toque y siga siempre igual? Únicamente el seguro. Muy bien. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Vamos a ver jurisprudencia vieja y jurisprudencia nueva. La vieja es muy importante. Acordate del caso, mirá qué fácil, OX. OX. OKS. Este es un fallo de un tribunal salud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es del año 88, más o menos. ¿Y qué dice en el fallo OX la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La suma asegurada por supuesto que tiene que actualizarse, porque la actualización de la suma asegurada no es cambiar la responsabilidad de la compañía de seguros, sino únicamente actualizar los guarismos para que se siga manteniendo el valor correspondiente. ¿Se comprende? ¿Qué dijo la Corte Suprema de Argentina en la década del 80? Por supuesto que la suma asegurada se actualiza, no hay ninguna duda. Pero no lo dijo la Corte Suprema solamente, lo dijeron absolutamente todos los doctrinarios de seguros. A nadie se le pasó por la cabeza decir que la suma asegurada no había que actualizarla. ¿Y quién más lo dijo? La Superintendencia de Seguros de la Nación, que tanto actualizaba la Superintendencia que inventó una moneda. Las niñas son todas jóvenes, así que no lo conocen. Los de mi edad varoncitos sí. La UX, que son las UX, Unidad de Cuenta de Seguros. Era muy parecido a la unidad funcional que tienen en Chile, que es una moneda ficticia que se va actualizando sola. ¿Y qué dijo la Superintendencia de Seguros de la Nación? Los seguros se hacen en UX. Y esta moneda ficticia se va a ir actualizando de la misma manera que se produzca la depreciación monetaria. Es decir, el organismo de control de los seguros en la década del 80 dijo, por supuesto que la suma asegurada se puede actualizar. Lo decía la jurisprudencia, lo decía la Superintendencia de Seguros de la Nación y lo decía la doctrina. Todos estábamos de acuerdo. No había ninguna voz discordante hasta que llegó el amigo... ¿Quién está? Liquid Paper, claro. Hasta que llegó el amigo Domingo Felipe Cavallo y dijo, pibe, 1-1. Y la verdad que en su momento no vino bien, porque la inflación de Menem, no hay que olvidarse, también se había disparado de manera tremenda. Y Menem no tenía ni idea de qué hacer, y dijo, ay, que venga un muchacho este. Y le salió bien de casualidad. Muy bien. Y Cavallo dijo, ¿sabes qué? 1 peso, $1. Excelente. Como consecuencia de él, dijo, y tiene lógica, si 1 peso vale $1 y no hay inflación, está prohibida la actualización monetaria. ¿Ok? Año 92, 91, por ahí. En su momento tuvo su lógica. Si no hay inflación, no vas a actualizar monetariamente, obviamente.
Ahora la pregunta es, si yo voy con un peso, ¿me dan un dólar? Quizás no. Quizás tendré que dar 60 pesos para que valga un dólar. Entonces la pregunta es, ¿ha cambiado algo? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Entonces, distintas cuestiones importantes. Algo que se puede llegar a decir con respecto a esta ley es que tiene lo que se denomina en la Corte Suprema incluso inconstitucionalidad sobreviniente. ¿Qué es eso? Eso es una ley que en su momento fue constitucional y que con el devenir del tiempo perdió dicha calidad. Por ejemplo, recuerdan ustedes muy bien seguramente el caso Cejeán. El caso Cejeán creo que era la ley 1420 que había determinado, la ley de matrimonio civil, que uno se podía divorciar pero que no se podía volver a casar. Y cuando se dictó esa ley, nadie dijo nada, estaban todos de acuerdo, la sociedad de aquella época estaba conforme con esta ley. Varios años después se presentó el caso Cejeán, y Cejeán, que era un abogado, dijo, yo me quiero volver a casar, pero la ley no me lo permite. Entonces, señor juez, Corte Suprema, lo que en su momento fue constitucional, ahora es inconstitucional. ¿Y qué dijo la Corte? Tiene razón, obvio. Entonces, lo que en su momento fue constitucional, luego puede volverse inconstitucional. Punto 1 para pelear el tema de la no actualización. 2. Hay un artículo cortito, muy interesante, de Enrique Falcón, que salió hace muy poquito, creo que en Fundesi, que es una fundación muy importante que estudia cuestiones procesales, donde explica que incluso la ley que prohibía la actualización monetaria ya no está vigente, porque era vinculado con la emergencia económica, eso no se volvió a actualizar, de manera ya que dice, mira, ¿sabes qué? Incluso esa ley ya no tiene vigencia en la actualidad. Segundo argumento para pedir la actualización monetaria. Tercer argumento, y esto lo dice la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dice, a ver, aclaremos. Sí. Enrique Falcón es viejísimo, tiene como 15 días. Te traigo doctrina actualizada. Tercer argumento, y lo dice la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo que estaba prohibido por la ley de no actualización es aplicar el índice de costo de vida, pero ello no quita que vos puedas llegar a tener pautas de actualización que sean objetivas. Por ejemplo, las pautas que tienen para regular los honorarios de los abogados. Esa se va actualizando día a día, sí. Pues bien, hay pautas, si son objetivas, se pueden llegar a utilizar. Entonces, vean ustedes que esa idea que tienen las compañías de seguros, que no se puede actualizar nada, no tiene ninguna lógica y hay distintas maneras de ir planteándolo. Ahora, esto lo tienen que plantear ustedes cuando son los abogados de la parte actora. ¿Está? Porque si vos no decís nada y se presenta la compañía y dice, che, esta es la suma tope y yo no actualizo nada, al juez le cerraste un poco las posibilidades de actuar. Alternativa 1. ¿Se entiende? Más argumentos por los cuales se puede actualizar la suma asegurada. ¿Qué han dicho algunos jueces inteligentes que han buscado alternativas? Y dicen, a ver, veamos, ¿cómo actualizamos la suma asegurada? Supongamos que para pagar 1.000.000 de pesos de suma asegurada, el asegurado pagó 1.000 pesos, por decir una suma. Muy bien. Y esto fue hace 10 años. El juez dice, che, ese mismo seguro, ¿cuánto sale hoy de prima? Y lo que pagaba en su momento 1.000 pesos, ponele, por decir algo, sale 10.000 pesos. Ah, dice el juez. Entonces, por ese mismo riesgo, el asegurado tiene que pagar 10 veces más. Sí. Muy bien. Pues bien, la suma asegurada se multiplica por 10. Se comprende lo lineal, lo fácil, lo sencillo que es este razonamiento. Es una cosa sencilla y concreta, tiene una claridad absoluta. Vos fijate lo que hacen los jueces y dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale este seguro hoy? Pues bien, si 10 años después la prima sale 10 veces más, la suma asegurada tiene 10 veces más. ¿Se comprende? Sí. ¿Puede tomar como ejemplo alguna otra moneda ficticia para compararla con esta?
Está buena la pregunta. Podría ser, lo que pasa es que temo que lo llevemos al juez a un camino más vidrioso que no se sienta tan cómodo. ¿Está? Pero válidamente podría llegar a hacerse. ¿Cuánto era la suma asegurada en ese monto en dólares y cuánto sería hoy? Por ejemplo. Se llega a lo mismo por caminos quizás más fáciles de transitar. ¿Qué ha dicho otra parte de la jurisprudencia? Y esto fue la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo Martínez contra Boito. Reitero que ya le mandé el listado a Eduardo Baeza, así que seguramente después Eduardo Baeza le va a mandar este fallo, que hay como 20 fallos de jurisprudencia y 3 artículos que escribimos de contrato de consumo, vínculo de consumo y el de neurociencias, para si alguno sufre insomnio, lo lees y te dormís enseguida. Así que esto ya se lo va a mandar Eduardo. Entonces, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? A ver, el seguro de accidente de tránsito, que quizás es el que más manejamos, dice, a ver, ¿quién es el que determina la suma asegurada? La Superintendencia de Seguros de la Nación. Muy bien. Y cuando se hizo el seguro, en este caso en particular, lo que fuera, ponerle que la suma asegurada fueran 100.000 pesos. Muy bien, el asegurado contrató por 100.000 pesos. Lo que hace la Suprema Corte con una precisión de cirujano, dice, a ver, la superintendencia dijo, equivocada o no, poco o no, que la suma asegurada al momento de la contratación de seguros era 100.000 pesos. Que con eso se intenta satisfacer los intereses de la víctima. Muy bien. Se pregunta a la Corte Suprema y se contesta, bueno, ¿cuánto es lo que la Superintendencia de Seguros de la Nación dice que hoy, al momento de dictar sentencia, se necesitaría para satisfacer ese interés? No sé, 4 millones de pesos. ¿Qué dice la Suprema Corte? Bueno, sigamos con las pautas del organismo de control. Si en su momento dijo que eran 100.000 y ahora dicen que son 4 millones, pues bien, la suma asegurada que se va a aplicar va a ser la de 4 millones. ¿Se entiende qué razonamiento sencillo, fácil y que lleva a la realidad del día a día? Y hay otro, para el colega que planteaba el tema en dólares, que quizás es un poco más dificultoso, pero llega al mismo camino, es la aplicación del artículo 772 del Código Civil y Comercial, referido a las obligaciones de valor. Entonces, ¿qué haces? Tomás la suma asegurada al momento de siniestro como una obligación de valor, no una obligación de dinero. Y esa obligación de valor la llevas al momento en que tienes que pagar la sentencia. Miren qué sencillo, porque fíjense cuál es el problema gravísimo de todo esto. Cuando se hace la demanda, ponele por 900.000 pesos, a partir de ahí el juez, cuando va a dictar sentencia, si le dicta el monto al momento en que dicta la sentencia, te lo autoriza, no sé, a 9 millones de pesos. Y si el seguro, según dice el artículo 109 de la Ley de Seguros, es para mantener indemne el patrimonio del asegurado. Si cuando se inició la demanda por 900.000 yo tengo una suma asegurada de 1 millón de pesos, si me tiene que mantener indemne el patrimonio del asegurado, la suma asegurada se tiene que regir por las mismas pautas que se rige el monto del reclamo. Si no, vamos a caer en lo que decía García del incumplimiento eficiente. El no pago del siniestro en tiempo propio beneficia a la compañía de seguros. Y esto lo dice expresamente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Si nosotros no actualizamos la suma asegurada, estamos premiando al incumplidor. Porque la compañía no pagó en tiempo propio. Patea el juicio durante 10 años y cuando llega el momento de pagar, son 3 caramelos. ¿Se entiende? Esto es una cuestión de razonamiento que lo planteo porque todos nosotros se lo vamos a tener que explicar a los jueces para que lo vean, pero la realidad es que hay muchas cuestiones de estas que sí efectivamente son argumentos en nuestro favor. Y aquí en Capital tenemos un fallo que se llama el fallo Risser, también ahí se lo nombramos en el
documento que les vamos a mandar, donde claramente se ha determinado que efectivamente la suma asegurada debe actualizarse de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, primer tema, cuestión de actualización monetaria. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Hasta qué punto una compañía de seguro tiene la obligatoriedad de formar superintendencia y órgano de contralor y ajustarse a las pautas de la misma? Bien la pregunta, y en realidad tiene distintas respuestas. Hay una respuesta que te diría: si se trata del seguro obligatorio de responsabilidad de automotores, no tiene alternativa, porque eso es así y no hay otra posibilidad. Pero también tenés otra respuesta. ¿Por qué? Recuerden ustedes que si vos sos abogado de una empresa, la superintendencia, el amigo Alberto en el año 92, Fernández, dictó la resolución de grandes riesgos, que determina que si vos tenés una suma asegurada de más de 60 millones de pesos, $1 millón, tú eres un gran asegurado. Y como eres un gran riesgo, tus condiciones de póliza pueden no estar aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Eso ya era violar de manera abierta y clara la ley 20091, que determina el artículo, creo que es el 23-24, que todo texto tiene que estar previamente aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pero vino este gobierno y dijo: quiero retruco, vamos por más. ¿Y qué hizo? Además de la reducción de grandes riesgos de Alberto Fernández, que la ratificó de la Rúa, el gobierno de Kirchner, Duhalde y el de Macri también, por supuesto, este gobierno te sacó, además de la reducción de grandes riesgos, la resolución de pequeños consumidores, que ellos las llaman pautas mínimas. Entonces, ¿qué hizo? Creo que algo les había dicho el título, que este gobierno dijo que en seguros se debe fomentar la creatividad. Y para fomentar la creatividad se les va a permitir cazar en el zoológico. Entonces se estableció que las compañías de seguros pueden poner las cláusulas y condiciones que ellos quieran sin ningún tipo de problema. Y al momento en que los presentan en la super, baja una hada madrina y le da automática aprobación, sin que la super lo haya leído. ¿Ok? Para ello, eso sí, tenés que cumplir con las pautas mínimas. Y estas pautas mínimas, por eso un poquito la respuesta tiene distintas pautas. Estas pautas mínimas, ¿qué dicen? Yo miro siempre las exclusiones, que es la parte donde más te van a complicar. Y en el tema de, por ejemplo, seguro de responsabilidad civil voluntario, las pautas de protección en las pautas mínimas son muy específicas. Una, las exclusiones tienen que estar por escrito. Bien, ahí no se me había ocurrido, está muy bueno, excelente la idea. Dos, tienen que estar vinculadas con el riesgo. Ah, mirá qué interesante, qué bueno eso. Tercero, se prohíbe la inversión de la carga probatoria. Eso está prohibido desde el año 93. Y cuarto, dice cri, 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 cri. No hay más nada. Por tanto, si la póliza de responsabilidad civil excluye a los que tienen camisa azul, o los que tienen pantalón negro, o los que usan anteojos, yo no veo que viole las pautas mínimas. ¿Se entiende? Entonces, antes estábamos mal, bueno, ahora estamos un poco peor. La parte positiva es que realmente todavía no hay muchas compañías de seguros que hayan utilizado esto de pautas mínimas, pero ya van a llegar, despreocúpense. Muy bien, entonces teníamos el tema de... ¿Alguna otra pregunta había? No. Entonces, esto es actualización monetaria. Vamos ahora al tema de prescripción. Esto es muy importante porque ya la propia jurisprudencia ha ido avanzando en esto. No vamos a hacer toda la explicación de cómo ha ido evolucionando la prescripción, pero sí, muy rápidamente decimos que la ley 24.240 había establecido 3 años, y después, a partir de eso, la jurisprudencia empezó a decir: a ver, como el asegurado es un consumidor y la ley de defensa del consumidor establece 3 años, la prescripción de los seguros va a ser de 3 años y no de 1 año como dice la ley de seguros. ¿Ok? Hasta ahí todo bárbaro, hasta que llega el dictado del Código Civil nuevo, donde mágicamente el sistema Liquid Paper dijeron, donde decía 3 años en ley de defensa del consumidor para las acciones del consumidor, se borró, no está más. Al día siguiente las compañías de seguros dijeron: bueno, ¿sabes qué? Hemos vuelto a las fuentes,
Por tanto, la prescripción ahora es de 1 año. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Empezó a analizar los temas y con distintos argumentos fueron buceando soluciones más justas. La primera cuestión es que resulta harto evidente que la derogación del plazo de 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor violenta el principio de no regresión que tiene amparo convencional, es decir, la eliminación del plazo de 3 años no soporta un control de convencionalidad. Primera cuestión determinante. ¿Por qué? Porque el principio de no regresión determina que cuando el consumidor tiene un derecho, no se lo puedes bajar, no se lo puedes quitar. Y antes teníamos 3 años y ahora lo han eliminado. ¿Ok? Entonces, primera cuestión, no soporta un control de convencionalidad. Con esa postura, ¿qué es lo que decimos nosotros? Distintas alternativas. 1, mínimo, la prescripción es de 3 años. Pero nosotros dijimos, ¿sabes qué? A mí siempre me gusta ver la parte positiva de las leyes. Y digo, si nosotros vamos al artículo 1094 del Código Civil, que establece el principio de prelación normativa de todo lo que se refiere al consumidor, y ya hemos visto que el Código Civil, como piso mínimo y núcleo duro, puede modificar a cualquier ley especial. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un gráfico de piso mínimo, doble piso mínimo, etcétera? ¿Cuál va a ser nuestra pregunta? En el piso mínimo estará aquello inmodificable que beneficia al consumidor. Nosotros aplicamos el artículo 2560, que es el plazo genérico de prescripción, que establece un término de 5 años. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Sencillo, que el plazo de prescripción en consumo, incluido el seguro, por orden del artículo 2560, va a ser de 5 años. Me han comentado que ya hay algunos fallos de Mendoza, que realmente Mendoza siempre va a la cabeza de la jurisprudencia. Han determinado cámaras de apelaciones de allá que el plazo sería de 5 años. Yo lo que tengo es los que determinan también en Mendoza que el plazo es de 3 años. ¿Para eso qué hacen? Aplican el artículo 2561. Entonces, mencionan que en la Ley de Defensa del Consumidor teníamos un plazo de 3 años. Señalan que de manera inconvencional el Código Civil eliminó ese plazo de 3 años. Y luego hacen una analogía. Si estamos hablando de un juicio de responsabilidad civil, ellos dicen, ¿el seguro de responsabilidad civil? Sí. ¿Cuánto es la prescripción en responsabilidad civil? Por el 2561 son 3 años. Si el seguro de responsabilidad civil está para cubrir casos de responsabilidad civil, fíjense en la redacción, obviamente que la prescripción va a ser de 3 años. Por tanto, ya tenemos casos en la cuestión de prescripción que están utilizando el término de 3 años. ¿Está? Esto lo tenemos que ir planteando nosotros porque es muy importante. Y también en el tema de la prescripción tenemos que tener presente el artículo 2541 que reemplaza al viejo 3986. Recuerdan que el 3986 del Código de Vélez establecía que la intimación fehaciente suspendía la prisión por 1 año. En cambio, el 2541, ya también con ciertos visos de inconvencionalidad, esa suspensión te la baja a 6 meses. La primera pregunta sería, che, ¿y esto se aplica a los consumidores? Parecería que los está perjudicando. ¿Está? ¿Pero a dónde apuntamos con esto? Algunas cosas muy importantes. Una, que para nosotros toda presentación que vos haces de un siniestro a la compañía de seguros, ¿para qué es? ¿Para saludar a la compañía de seguros o para decirle pagame el siniestro? Si vos le estás diciendo pagame el siniestro, ya como primera pauta básica tendría que haber una suspensión de 6 meses. Primera cuestión fundamental. Pero vamos por más. Esto yo lo analizaría con este famoso diálogo de fuentes, con el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que, y ahí, corríjanme si estoy equivocado, determina que todo requerimiento del consumidor a la empresa
te interrumpe el plazo. Interrumpe. Volvemos a foja cero. Entonces me pregunté, che, si yo cuando te presento la denuncia del siniestro, te estoy requiriendo, te estoy interpelando a que me pagues el siniestro, ya no queda interrumpido el plazo de prescripción, lo que va a significar que volvemos a foja cero cuando vence el año. Y no solo eso, y acá viene la parte fundamental, determina que, no como el Código Civil, que la presentación de la demanda te interrumpe la prescripción, pero si después te caduca, es como si no se hubiera presentado, la Ley de Defensa del Consumidor te determina que cada requerimiento es una nueva interrupción. ¿Qué significaría esto en cristiano? ¿Cuántas veces se puede interrumpir la prescripción? Millones. Mientras vos demuestres como consumidor que querés que la compañía de seguros te pague, en mi criterio, todo esto tendría que ir avanzando en la interrupción sucesiva de distintas prescripciones. Es decir, se va interrumpiendo siempre. ¿Por qué? Porque el 2541 te suspende por 6 meses por una sola vez. En cambio, el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor te interrumpe tantas veces como reclamos administrativos, extrajudiciales o lo que fuera, le haces hecho a la compañía de seguros. Y a ver, el tema, la prescripción. La prescripción es para mantener la seguridad jurídica. Qué palabra que a mí me da como escozor. Es como un frío en la columna. ¿La seguridad jurídica de quién? ¿Y por qué? ¿Qué es la seguridad jurídica? Y para que después no vengan y me reclamen dentro de... ¿Cuánto es la prescripción en Alemania? ¿O era en el viejo código? 30 años. En España, 20 años. Si vos me venís con un reclamo 20 años después, digo, bueno, ok, ya podemos estar con ciertos problemas. Pero la realidad es que en Argentina la prescripción es cortita, sí, es muy breve. ¿Se entiende? Entonces, cuando me hablan de seguridad jurídica, yo sé que hay mucha seguridad jurídica en los cementerios cuando toda la gente está muerta, pero a mí me gusta la seguridad jurídica, yo la enfoco como certeza con justicia. Entonces, la seguridad jurídica se interrumpe varias veces, sí, y hay mucho agravio para la compañía de seguros. La realidad es que no. A ver, a nosotros siempre nos corren con la vaina, ¿no? Porque si es más de un año la compañía tiene que tener reserva durante mucho tiempo. Yo le conté un caso de jurisprudencia de Estados Unidos, creo que se llama Tami, el caso, ahora no me acuerdo bien, creo que se llamaba Tami, donde se inicia una demanda en el año 2001. Y era porque se había pagado mal un seguro en el año 57. Ahí sí que los yanquis se la tienen que bancar. Decir, para animal. ¿Cómo? ¿En el año 2001 iniciaste un juicio por un tema del año 1957? No. ¿Cómo que no? No. Era un caso de 1857. Tami era una bonita esclava negra que había muerto y como murió, el dueño de la esclava cobró el seguro por la cosa destruida. Tami. La bisnieta de Tami dijo, perdón, la compañía de seguros pagó equivocadamente, así que pido que me paguen ahora a mí. Acá sí, yo te digo que se te va a complicar porque hace un montón de años. ¿Y qué dijo la Superintendencia de Seguro de Nación? Allá es estadual en cada estado. ¿Qué dijo? ¿Atrás Satanás? Dijo, no, la verdad que tiene razón estos muchachos. ¿Sabe qué? Compañía de seguros, tráigame todos sus libros para ver a quién pagaron como a esclavos en aquel momento y ahora les ordeno que le paguen a la gente que corresponde. ¿Se entiende? Si yo me pregunto, nosotros nos asustamos porque las prescripciones de 1 o 3 años y acá están hablando de 150 años. Y se acuerdan que en la última charla les hablé de los daños punitivos, que es la madre de todas las batallas.
cuando en Europa se condenó a compañías de seguros alemanas e italianas a pagar seguros de vida de pobres judíos que habían muerto en los campos de concentración y que las compañías de seguros conocían que tenían seguro de vida y habían escondido todos los legajos. 50 años después. Entonces yo me pregunto, che, ¿no nos están mintiendo? No, que la seguridad jurídica y a los 3 años, ¿qué pretende usted de mí con las reservas? ¿Y en estos casos qué pasó? ¿Y quebró alguna compañía de seguros? Ninguna. ¿Se entiende? Sí. Las reservas, pero las reservas no funcionan como un cash, es una reserva contable. Pero... Es ficticio, también. Pero más bien, a ver, acá el colega se nota que conoce. Más, el otro día estuve con un ex funcionario de compañía de seguros y me dice, ¿querés que te cuente cómo dibujamos las reservas? Cuando llega el momento del balance, alguien de arriba, de alguna compañía poco seria, llama y dice, señores, bajemos las reservas. ¿Y cómo hacemos? Les mandame informe que vamos a ganar mucho más juicios, o bajamos la suma asegurada de los reclamos. Sí, las reservas hay que hacerlas, sí, son fundamentales, sí, pero nos corren con la vaina. Nos hacen esos axiomas que parecerían que la pobrecito, la plata que tienen que poner, y realmente muchas cuestiones muchas veces son contables. ¿Está? Y además, ellos son las compañías de seguros que trabajan dentro y nosotros somos los consumidores. Sí. No, por eso, a mí me parece, lo dejo como una cosa picante, ¿no? Sí. El tema de la reserva no podría ser un argumento por parte de ellos no aceptable si uno intercede por un peritaje contable. Porque no es que se separa un monto de dinero efectivo de la compañía de seguro y se congela un lugar para hacer frente a un juicio. Así es clarísimo. Comparto plenamente. Pero por eso... Tengo que ganar de compañías, ¿eh? Es que a eso voy. A nosotros nos corren con la vaina de palabras que parece... Recuerden ustedes que cada vez que hablas de seguro, de la parte técnica, de las pólizas, parece que todo eso lo escribió Jehová. Que vino, bajó del cielo... Y no es así. Cuando nos dicen, no, porque yo no soportaría que vos me hagas pagar algo de que yo soy asegurado, porque si no van a quebrar las compañías, y se te quedan mirando. ¿Por qué? Porque las muchas compañías de seguros utilizan el sistema SPP. Si pasa, pasa. Se te queda bien el seguro. Este pisó el palito. Dale, sigamos para adelante. Y no es verdad. No es cierto. Porque preguntes, técnicamente, ¿por qué si la década del 80 pueden actualizar sumas aseguradas, ahora no pueden? ¿Qué cambió en el mundo? Nada. ¿Está? Pero están aprovechando que ahora hay muchísima jurisprudencia de jueces que no se acuerdan lo que ellos mismos decían hace 30 años. Y alguno me va a decir, de manera falsa, pero recuerde usted que en la década del 80 quebraron más de 100 compañías de seguros. Cosa que es rigurosamente cierta. Y la gente joven me dice, uy, Waldo, ¿quebraron las compañías de seguros porque se actualizaba la suma asegurada? La respuesta, si yo estuviera en mi barrio, ¿qué le diría? Quebraron porque se robaron toda la plata. Y no solo eso, varios de que se robaron toda la plata después pusieron otra compañía de seguro que la quebraron. Y después pusieron otra compañía de seguro que también la están quebrando. ¿Se entiende? Entonces, acá no nos guiemos con lo que nos dicen ellos, que parece muy serio, pero la realidad es que no soporta un análisis real de estas cuestiones. ¿Está? Por eso quiero plantearles temas diferentes. Avanzamos un poquito más. ¿Puedo hacer un comentario? Con todo gusto. Cuando dijo seguro de vida, porque cuando apelan el tema de la discusión de participación, cuando llega a la Cámara, dice, es de acuerdo al criterio de la sala. Estoy hablando antes del Código Civil, además de acuerdo a la sala y al criterio, aplicamos la ley de defensa del consumidor y si no, no. En el caso del seguro de vida, perdón. Sí. En el caso del seguro de vida no era por muerte, en realidad era por enfermedad, entonces yo aplicaba el 58 en los dos pagos. En realidad, en el caso de mi cliente, el beneficiario era exactamente el mismo, porque no había fallecido. ¿En qué caso? En algunas salas me lo han dado y en otras. Por eso te entiendo y lo lamento.
Y por eso es que tenemos que seguir peleando. Por eso es que nuestras demandas tienen que ser docentes. Tienen que explicarle al juez el motivo de qué es lo que estamos diciendo. Y nos van a rechazar una, dos, pero si lo presenta ella sola, seguro que te meten un handoff. Si lo presenta ella, también. Si lo presentan 5, también. 20 lo van a analizar. Y si lo presentan 200 personas, van a decir, ha cambiado algo en el mundo. Señores, esa es nuestra función social. Somos nosotros que tenemos la obligación de cada vez que hacemos una demanda de seguros, darle más trascendencia en el fundamento técnico y legal que las demandas comunes. Porque en el tema es determinante explicar todo eso, como bien decís vos. Y hay que hacerlo, porque si no vamos a tener graves problemas. Otro tema importante, la responsabilidad solidaria del productor de seguros. Este es un tema donde voy a ganar muchos enemigos, como los productores de seguros. Pero mi pregunta técnica es la siguiente. Si el artículo 40 establece, a ver, supongamos que acá tengo un asegurado, acá tengo un productor asesor de seguros y acá tengo una compañía de seguros. Esto es una relación de consumo. Si el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización, mi pregunta de análisis sería, ¿el productor forma parte de esta cadena de comercialización? Y habría que analizarlo. Y yo diría, a ver, el productor de seguros, ¿qué hace? Vende seguros. Caramba, ¿de quién? De la compañía de seguros. ¿Y le pagan comisión? Sí. ¿Y quién se la paga? La compañía de seguros. ¿Y le ponen objetivos anuales que debe cumplir y que si lo cumple se va de viaje gratis a Europa? Sí. ¿Y quién se lo pone? La compañía de seguros. Mis amigos, lícita y también válidamente, el productor de seguros vende de la compañía de seguros. Ahora, lo que yo no puedo dejar de negar es que forma parte de la cadena de comercialización. Y si vos formas parte de la cadena de comercialización, sos responsable solidario y objetivo. Pero es una barbaridad que sea responsable. Y ahí de vuelta voy al ejemplo del kiosquito. Si yo compro una Coca-Cola y me hace mal, el kiosquito que ganó $1 con la Coca-Cola, ¿es responsable de todo? Sí, de manera absoluta. Ahora estoy. Entonces, si el kiosquito es responsable, también lo debe ser el productor de seguros. ¿Ok? Ya estoy. ¿Para qué? Sí. Me ha pasado que si responsabilizamos al productor sin responsabilizar a la superintendencia, es como que... Yo lo que no quiero es que nos golpeemos demasiado la cabeza contra la pared. Si querés mandar a la superintendencia, hacelo. Pero no, yo comparto contigo que es responsable. Ahora, en la parte práctica, mi sugerencia no sería hacerlo porque vamos a tener un juicio de 3.000 años y con resultados ya que lo sabemos. Sí, en realidad, la última parte del 40 de la Ley de Defensa del Consumidor no dice que cuando la responsabilidad no le es atribuible, probándolo se libera de responsabilidad. Porque digo, el productor no es el responsable del cumplimiento de parte de la aseguradora. Ponele. A ver, yo te cuento, les dije, mi viejo fue productor 50 años, mi viejo 30 y yo 15. Ergo, estuve de los dos lados del mostrador. Cada vez que planteo esto, me da como cosita, digo, ¿qué diría mi viejo? Y me imagino, me asesinaría, y lo tengo claro y lo asumo, perdón viejo, pero esa es la realidad. A lo que voy es, ¿se puede exigir una responsabilidad? Sí, que lo acredite, ¿ok? Pero mi pregunta es, ¿lo puedo demandar al productor de seguros? Y la respuesta es sí. Y es más, si vamos a hablar con franqueza, hay productores de seguros que cobran por la no producción de siniestros, ¿ok? Y yo decía, ¿cómo hace muchacho? ¿Se disfraza de bombero? No, sencillamente los productores de seguros que no son serios, para cobrar ese premio por no siniestralidad, hay veces que a su propio asegurador le dicen, che, no tenés cobertura. ¿Ok? Esto existe y es algo que no estoy inventando porque está en todos lados. Es más, hasta cobran comisiones overriders, que son comisiones que van por abajo de la mesa, que les pagan las compañías de seguros. Pero no me crean a mí, Mirá lo que pasó en Nueva York, que a los 3 brokers más grandes del mundo, a uno le aplicó una multa de $70 millones, a otro de 200 y a otro de 850 millones de dólares. ¿Por qué? Por esa confusión
de a quién representa el productor de seguros. En mi criterio, el productor de seguros es un representante claro y liso de la compañía de seguros, de manera tal que también va a ser muy importante a la luz del artículo 1100. ¿Por qué? Porque tenemos deber de información, deber de consejo y deber de advertencia. El deber de información que te explique en qué consiste el seguro. El deber de consejo es si eso a vos te sirve o no te sirve. Y ese deber de consejo que te tiene que dar el productor de seguros es antes, durante y después de la vigencia del seguro. ¿Antes dónde? Reticencia. ¿Recuerdan ustedes lo que es la reticencia? Artículo 5 de la ley de seguros. Es todo aquello que necesita saber la compañía de seguros, pero que nunca te preguntó. Hello. Entonces tu mamá le tiene que avisar a la compañía de seguros lo que la compañía necesita saber y nadie le preguntó. ¿Y quién debería advertirte en qué consiste eso? El productor de seguros. ¿Se entiende? Vos fíjate cómo va cerrando todo. Porque si el productor de seguros no te dice nada y no es responsable, oso, pasa. Pero si vos no sos responsable al tipo y su incumplimiento vincula a la compañía de seguros. Porque aquí estamos en capital, pero andate un poquito más al interior y preguntarle a tu tío, a un pariente tuyo, ¿vos con qué te haces el seguro? ¿Con qué compañía? Ricardito Fernández. Pero Ricardito Fernández no es una compañía de seguros, es mi compañía de seguros. Pero si no es compañía, pero bueno, yo voto con él. Y las compañías de seguros, ¿cómo llegan hasta allá? A través del productor. ¿Es lícito? Sí. Pero ya desde la época de los romanos se decía, donde esté el lucro, está la responsabilidad. Si vos vas a vender seguros en el interior de la bala de Ricardito Fernández y vas a colectar dinero lícitamente y eso es válido, macho, bancate también las responsabilidades. Entonces, primero, deber de información. Segundo, el deber de consejo o de asesoramiento. ¿Cómo se llama el productor? Productor asesor de seguros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Antes, para que vos no incurras en el tema de reticencia o también en la prorrata. Todo lo que le expliqué en la prorrata, ¿lo sabe el productor? Sí. ¿Te lo dijo? No. Y entonces, con ella practicamos que ella me hace la pregunta y yo tengo la respuesta. Te digo, sí, Maggio contra Maggio, que después se lo vamos a mandar también acá. Sí, ya hay condena al productor de seguros. ¿Por qué? Pasa que nadie lo demanda al productor de seguros, pero la realidad es que forma parte de la cadena, sí. Y a ver, si vos tenés, y vamos de vuelta, si vos tenés un problema de reticencia, si vos tenés un problema de infraseguro por prorrata, todo esto que yo te explico a ti de la prorrata, ¿no se lo tiene que explicar el productor al asegurado? Sí. ¿Se lo explica? No. Y si no se lo explica, ¿quiénes van a ser responsables? De un lado está el asegurado y del otro lado está todo el mercado de seguros. Entonces, la falta de cumplimiento del productor de seguros, del deber de información, del deber de asesoramiento o el deber de advertencia, vincula a la compañía de seguros. Sí. Perdón, en esos casos, por ejemplo, en el caso en que la aseguradora manifieste que no se hizo denuncia, etcétera, ¿yo podría citar como tercero al productor? Por supuesto que sí. Productor, o sea, yo como asegurado. Por supuesto que sí. Citar como tercero o demandarlo directamente. Porque ojo con la parte procesal, ¿eh? No lo mismo citar como tercero interesado que demandarlo. Y la realidad es que sí. Pero en un caso donde yo soy demandado, yo cito con garantía a mi aseguradora y mi aseguradora dice, a mí no me hicieron la denuncia. Sabiendo que se hizo la denuncia, en este caso, en el supuesto, al productor. ¿Se podría? Bien, sí, ahí tenés que ver distintas cuestiones. Una, fíjate si la compañía de seguros acepta, no en el caso específico tuyo, pero también para hablar en genérico. Cuando viste que una compañía de seguros te dice, señores, ¿se puede hacer la denuncia por teléfono? ¿Y qué constancia te queda? El aparato, no te queda nada. Pero acá acordémonos de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, artículo 1735 del Código Civil. Pero yo lo estaba encarando más por el tema de que usted hablaba de deber de información, de asesoramiento, etcétera, para los casos en que, por ejemplo, yo tengo un caso concreto donde se endosó la póliza y no se le explicó a mi asegurado en su momento que él tenía el seguro a nombre propio y lo pasaba a una empresa en la que él es gerente y no se le explicó este temita. Sencillo. Entonces, son responsables el productor y la compañía de seguros, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pues justamente el deber de información es para tratar de romper la asimetría
Y la pregunta es, si no te lo explica el productor de seguro, ¿quién te lo va a explicar? Si vos no tenés acceso a la compañía de seguros, ¿quién de ustedes alguna vez entró a la compañía de seguros donde tiene los seguros? Jamás en la vida. Y el productor de seguros es el intermediario de todo eso. ¿Está? Entonces vos fíjate, tiene deber de información, deber de consejo por la prorrata, por la suma asegurada. Es más, creo que les conté el tema de los autos. Si vos tenés un auto que vale 1.000.000 de pesos y la compañía te lo aseguró por 800, ¿cuánto te pagan? 800. Y la pregunta es, che, ¿quién puso el valor? La compañía de seguros. Teoría de los actos propios. Si la compañía puso mal el valor asegurado y o no lo actualizó, ¿quién es el profesional? La compañía de seguros. ¿Quién se la tiene que bancar? La compañía de seguros. Pasa que lo tenemos que plantear nosotros. Y tenemos que ir a fondo, animarnos a plantearlo así. Porque esta es la realidad. Ellos son los profesionales que hacen seguro hace poquito tiempo, hará 500 años que hacen seguro. Y nosotros somos los pobres tipos que hacemos un seguro y no tenemos ni idea ni de qué se trata. ¿Se entiende? Entonces, en el tema de la responsabilidad del productor, hay un fallo que justamente se llama Maggio contra Aseguradora Federal, donde se estableció la responsabilidad. Avancemos con otros temas. Perdón. Sí, dime. Dos partes. La primera. ¿Cómo plantea el tema probatorio? O sea, porque me parece que lo que está más complicado acá es probar el tema probatorio de la responsabilidad, digamos, del productor. ¿Sí? Yo creo que es iure de iure. Información, por ejemplo. Pero creo que es iure de iure, artículo 40. El artículo 40 determina la responsabilidad de toda la cadena de comercialización. ¿Quiénes son responsables frente al consumidor? Todos. Y luego entre ellos repetirán eventualmente por una obligación conexa. Segunda pregunta. Usted pone un mismo plano de igualdad, de acuerdo a la ley 22.400, al agente institutorio y al, digamos, productor o organizador. Sí, sí, exactamente. Los dos. Los dos, sí. Es muy técnica la pregunta del colega. El agente institutorio es como el representante de la compañía de seguros, ahora Garbarini, qué sé yo, que te vende seguro de tal o tal. La realidad es que a los ojos del pobre imbécil, como ustedes y como yo, es lo mismo. Es el tipo que me vende el seguro, es el vendedor del seguro. Llamar al agente institutorio y llamar a los productores de seguros. Y si la compañía no quiere ser responsable por el productor de seguros, válidamente lo puede hacer. ¿Cómo? No tengas productores de seguros. Pero se puede hacer. Caja Seguros hasta hace unos años no tenía productores de seguros. Y un día dijeron, voy a tener productores de seguros. Y me parece válido, me parece legal. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren vender más seguros. Tienen razón y tienen derecho. Ahora, eso sí, si vas a vender más seguros, bancate la responsabilidad de esta gente. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que hacer. Es más, hay una compañía de seguros que a los productores de seguros que tiene en su cartera les obliga a tener un seguro de mala praxis. Y ya que estamos, lo obligan a hacerlo en su propia compañía de seguros. Negocio redondo, genial. Pero a ver, muchachos, la pregunta sería al revés. ¿Por qué el productor no sería responsable acá y por qué la compañía de seguros no sería responsable por los actos del productor? No se me ocurre ningún argumento. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma. Porque la realidad es que muchos productores de seguros actúan de manera muy trucha en el interior, inventando compañías de seguros, cobrando seguros y no pasándose a la compañía o pasándoselo a veces. O hay compañías acá de capital que dicen, yo a ese productor no lo conozco y niegan haber emitido la póliza. Hay casos de daño punitivo a compañías que negaron haber emitido la póliza y lo habían hecho, o incluso pusieron distintas fechas de vigencia de la póliza. ¿Está? Y con respecto a lo que preguntaba la colega de la denuncia del siniestro, siempre tengan presente cuando hacen una demanda en la pericial contable que el contador vaya a los libros de siniestros. ¿Por qué? Porque de manera automática y diariamente toda compañía de seguros debe incorporar los siniestros que le hicieron a su libro de siniestros, bajo procedimiento que eventualmente sean responsables frente a la super. Pero esta es una muy buena prueba para cuando no te quieren reconocer que haya habido denuncia de siniestro. ¿Está? Bien, avancemos con otra. Contradicción del abogado. Esto va para los colegas que son abogados de compañías de seguros. Muchísimo cuidado, mis amigos. ¿Por qué?
Y porque se empiezan a dar casos que son muy delicados. Por ejemplo, supongamos que yo soy, acá hay una víctima, yo soy el asegurado y acá hay una compañía de seguros. Me llega la demanda, yo voy a la compañía de seguros y la compañía de seguros tiene la dirección del proceso. ¡Qué mentira! Entre nosotros. No es cierto que la compañía de seguros tiene la dirección del proceso. ¿Qué dice la ley de seguros? El artículo 110 de la ley de seguros. Dice, la compañía de seguros tiene la financiación del proceso, que no es lo mismo. ¿Y de dónde surge la dirección del proceso? Del texto de la póliza de seguros. Ahora yo tengo una pregunta. Che, ¿puede el texto de la póliza de seguros quitarme un derecho que me dio la ley? Para mí es absolutamente ilegal. De manera tal que si la compañía de seguros tiene la financiación del proceso, la realidad es que yo, asegurado, podría nominar al abogado que yo quiero y que la compañía de seguros se haga cargo de eso. ¿Está? Y esto no es una cosa que no pasa. Pasa en la realidad de Argentina en algunos seguros particulares, el seguro de directores y gerentes, de roles profesionales, muchas veces en mala praxis, que es el propio asegurado el que nombra al abogado. ¿Ok? Primera pauta para que veamos lo que es la dirección del proceso y la financiación del proceso. La segunda es que cuando yo voy acá y le digo a la compañía de seguros, che, yo tuve un caso, una demanda, acá nombran un abogado a quien yo le doy un poder. ¿Ok? Este abogado a quien yo le doy el poder tiene dos sombreros porque es apoderado de la compañía de seguros y apoderado del asegurado. Y acá viene el tema de la contradicción de intereses. Porque siempre, si hay una suma asegurada en pesos, hay contradicción de intereses. ¿Por qué? La cuestión es muy sencilla. Si, suponte, vamos a cambiar el caso. Vienen a vos, un asegurado, y dice, mire, yo tengo tal demanda, una suma asegurada en pesos. ¿Qué es lo primero que haces vos como abogado del asegurado? Decís, señor juez, la suma asegurada me la tiene que actualizar. Por costo de vida, por obligación de valor, lo que sea. Vas a querer que a lo largo del tiempo la suma asegurada se vaya actualizando para que cuando llegue la sentencia no esté totalmente depreciada. La pregunta es, ¿el abogado de la compañía de seguros plantea la actualización de la suma asegurada? Ni disfrazado de oso Carolina. ¿Ok? No solo eso, he visto casos que me da vergüenza ajena, que el abogado de la compañía de seguros, y hay un fallo, defendió al asegurado todo el tiempo, sentencia primera, sentencia segunda, y llega a la ejecución de sentencia. Cuando llega a la ejecución de sentencia, señor juez, acabo de advertir que tengo una pequeña contradicción de intereses. Porque a lo largo de todo el expediente, sin que el asegurado lo supiera, el abogado de la compañía de seguros dijo que la suma asegurada no solo no se actualizaba, dijo, vamos por más, ¿qué se te ocurre? Digamos que la suma asegurada también es el tope para los intereses y las costas. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué pasó? La suma de 100 pesos o 100.000 pesos era para capital, intereses y honorarios. Claro, cuando llega el caso, ¿qué hace? Dice, me acabo de dar cuenta ahora, renuncio a mi poder. Claro, cuando apareció el nuevo abogado designado por el asegurado, ejecución de sentencia, y dice, momentito, pará. Mira la barbaridad que le hicieron acá. Se tiene que actualizar la suma asegurada. ¿Qué le dijeron? Precluyó su derecho. Debería de haberlo dicho oportunamente. Pero si yo estaba durmiendo con el enemigo, lo lamento en el alma. ¿Está? Pues bien, la jurisprudencia ha empezado a revelarse sobre eso. Y hay casos donde de oficio han determinado que, y este es un tema técnico muy importante, las compañías de seguros me van a odiar, pero es importante que lo entendamos. En los seguros de responsabilidad civil, el principio general es que, 1, la suma asegurada no tiene límites, 2, no existen las exclusiones de cobertura. Atención, vamos a desarrollarlo. Es el principio general. Cuando hay un seguro de responsabilidad civil, no hay límite de suma asegurada y no hay exclusiones. Pero entonces, ¿qué?
¿Tiene que pagar todo? No tiene que pagar todo. Cuando se presente el abogado de la compañía de seguro y dice, mire señor juez, yo tengo un seguro de responsabilidad civil, pero tengo tal suma asegurada y tengo tales exclusiones. Si el juez entiende que son razonables, son válidas las sumas aseguradas y son válidas las exclusiones. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué dijo este tribunal? En los casos en que existe contradicción de intereses, todos los actos que el abogado que apoderó de la compañía de seguros hizo que perjudiquen al asegurado son nulos de nulidad absoluta. Entonces, dijo, muy bien, los actos que perjudiquen al asegurado son nulos de nulidad absoluta. Entonces, ¿qué quedó como nulo? Que había un tope de suma asegurada. ¿Qué quedó como nulo? Que había exclusiones de cobertura. Entonces, ¿qué dijo el tribunal de oficio? Señor, ¿sabe qué? Usted reconoció que había un seguro de responsabilidad civil, pero como usted tiene contradicción de intereses, no es válida la suma asegurada que me puso como tope. No son válidas las exclusiones que alegó. De manera tal que nos regimos por los principios generales del seguro de responsabilidad civil. Ergo, condenó a la compañía de seguros sin tope y sin exclusiones. ¿Se entiende? Esto es determinante por la contradicción de intereses. Y en esto mucho cuidado los abogados que son corresponsables de compañías de seguros, porque muchas veces te dicen, pibe, decía esto y esto. Y el día de mañana, cuando llegue la demanda, yo no sé si te van a avalar y van a estar contigo en todo esto. Entonces, esto es muy importante. De manera tal que cuando existe contradicción de intereses, uno, lo que el abogado de la compañía de seguros diga en perjuicio del asegurado, va a ser nulo. Dos, si vos tenés una suma asegurada en pesos, sí. Acá viene la gran pregunta del millón. Perfecto, la compañía de seguros. Claro. El 110 de la ley de seguros. Aclaremos que la jurisprudencia está en contra de lo que yo pienso porque dicen que la financiación del proceso es una cosa y la dirección es otra. Y como la compañía tiene la dirección del proceso, ahí ya eligen los abogados. Pero, cuando es evidente la contradicción de intereses entre el asegurado y la compañía de seguros, el asegurado elige su abogado y la compañía de seguros le tiene que pagar los honorarios. Cuando hay contradicción de intereses. ¿Se comprende hasta acá? Entonces vamos a la base de todo esto. Cuando la suma asegurada está en pesos, por definición legal, hay una contradicción de intereses. ¿Por qué? Porque nunca el abogado de la compañía de seguros te va a plantear que hay que actualizar la suma asegurada. Ergo, cuando vos tengas un juicio que hay una suma asegurada que está en pesos, yo creo que válidamente el asegurado te puede nombrar a vos, no por la financiación del proceso que yo digo, sino más fácil todavía, porque hay contradicción de intereses. Porque si no lo alegás vos que hay que actualizar la suma asegurada, ¿quién lo va a alegar? ¿Se entiende? Y en estos casos siempre tiene que pagar la compañía de seguros. ¿Por qué? Y esto sí es muy importante que lo tengamos presente, porque yo les quiero hablar de los fallos nuevos y también de los tradicionales. Hay uno que es tradicional que casi no está en ningún lado. Es el fallo Geslegrave. Geslegrave contra Patria. Patria. Dejó de existir, no habían nacido las niñas. ¿Qué es el fallo Geslegrave contra Patria de la Corte Suprema de Justicia? Esto es muy importante. Dice, señores, veamos las cosas tal cual son. Y dice, en todo juicio de responsabilidad civil donde se cita a una compañía de seguros, donde hay una víctima, un asegurado y una compañía de seguros, en rigor de verdad, y esto también lo decía Morandi, hay dos juicios en uno. La víctima contra el asegurado, para que le pague, y el asegurado contra la compañía de seguros para que le pague a la víctima. ¿Se entiende? A ver, va de vuelta. En todo juicio de responsabilidad civil, donde se cita en garantía una compañía de seguros, la Corte Suprema, en la década del 80, el fallo Geslegrave con Patria, dijo que hay dos juicios en uno. Y es evidente. ¿Por qué? Uno es el de la víctima contra el asegurado, y otro es el asegurado contra la compañía de seguros. Por ejemplo, el tema de la actualización monetaria de la suma asegurada. ¿Cuándo la vas a plantear si no es en este juicio? Sería lógico que el juez diga, no lo preguntes en este juicio, vaya a otro juicio. No, porque después de 10 años vos quebraste, porque no se actualizó la suma asegurada, y pues que vas a tener que iniciar otro juicio. Entonces acá viene el gran tema, y respondiendo también a lo que planteaba la colega. Ojo, es que el asegurado
como cuando tiene intereses contradictorios con la compañía de seguros, válidamente puede nombrar a su abogado, y si se acredita esta contradicción de intereses, va a ser la compañía de seguros la que va a tener que pagar los honorarios del abogado. ¿Se comprende lo que estamos hablando? Esto es muy importante. Fallo Gesle-Grave contra Patria de la década del 80. Bien, avancemos con otro tema, para ir buscando distintas cosas de jurisprudencia moderna. Otro es el tema de mora. Creo que es el artículo 850, por ahí, 886. El 886 determina que la mora es automática. Muy bien. ¿Qué decimos nosotros? Que tenemos un pensamiento distinto. Acá hacemos una pequeña analogía muy rápida con Ekmejian. Ekmejian, gran constitucionalista, decía: en la Constitución hay derechos que tienen preeminencia sobre otros. ¿Y cuáles tenían preeminencia? Aquellos que protegen la dignidad de la persona versus los que protegen el patrimonio. ¿Ok? Entonces él decía, en la Constitución hay derechos que tienen preeminencia sobre otros. Pues bien, yo entiendo que en el Código Civil nuestro también hay derechos que tienen preeminencia sobre otros, y se basa en el 1094. Entonces, esta norma que establece la prelación normativa de la cuestión de los consumidores no solo se aplica frente a normas externas, como la ley de seguros, sino también que se aplica en cuestiones internas. Y en las cuestiones internas, creo que la mora automática es el 886. Muy bien. ¿Qué digo yo? Y analicémonos a la luz del 873. ¿Qué dice el artículo 873? Lugar de pago. Entonces, se determina que el lugar de pago es aquel que las partes han acordado en el contrato. Muy bien. Pregunta, ¿alguno de ustedes acordó algo en un contrato de consumo? Cállate, estúpido, no decís nada. Entonces, ¿qué dice la ley? Se aplica el 874. Si usted no ha acordado nada, como dice la colega, se aplica el 874. ¿Y qué dice el 874? El lugar de pago será el domicilio del deudor, léase consumidor. Fíjense cómo va cambiando todo esto. Si el lugar de pago es el domicilio del consumidor, vamos a entrar en las obligaciones querables o de recogida. ¿Se acuerdan que algo les dije? ¿Cuáles son las obligaciones querables o de recogida? Aquí es donde el acreedor tiene que ir a recoger el dinero al domicilio del deudor. Ya tenemos un fallo de hace 30 años, el fallo Berenstein. Y de este año tenemos el fallo Rendo, que siguiendo las locuras de mi libro, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata dice, tiene razón Waldo, acá hay obligaciones querables o de recogida. Por tanto, en las obligaciones querables o de recogida, López Mesa opina lo contrario. Yo creo que la mora no es automática. ¿Por qué la mora no es automática? Porque va a ser el acreedor el que va a tener que reconocer que vino a retirarme el dinero. ¿Está? Más allá de lo que dice el código dice la mora es automático sin importar el lugar de pago. A lo que yo aclaro, siempre y cuando no sea un consumidor. Si es un consumidor va a ser la empresa la que va a tener que acreditar que me vino a cobrar. Y si no acredita que me vino a cobrar, no hay mora. Y si no hay mora, la compañía de seguro va a tener que pagar. Sí. Los contratos bancarios generalmente está establecido que tenés que ir a pagar al banco si no tenés algún problema. Bien, perfecto. Mi pregunta sería, en los contratos bancarios, contratos de consumo, ¿se aplica el 873? Es decir, ¿lo han pactado las partes? ¿O ya viene del contrato? Recuerden que la primera charla que decíamos nosotros, que ni siquiera existe el contrato de consumo. Para mí existe el vínculo de consumo, porque no hay consentimiento, no hay autonomía de la voluntad, la obligatoriedad es condicionada y no hay efecto relativo de los contratos. ¿Qué son los 4 requisitos del contrato? Y si no sea ninguno de estos 4 requisitos, ¿ok? Para mí entonces no habría realmente un acuerdo. Y si no hay acuerdo va el 874. Acá todavía muchas jurisprudencias, salvo el caso Rendo, no han seguido mis pautas. Pero se los tiro como idea. La pregunta sería, en ese contrato bancario, ¿es correcto lo que vos decís? ¿Libremente han pactado esto? ¿Sí o no? Es la respuesta. Si la respuesta es sí, lo lamento en el alma, es así. Si la respuesta es no, ¿no se puede aplicar el 874? Lo tiro para que lo vayamos pensando, porque creo que hay distintas cuestiones que tenemos que analizar al respecto. Sí les digo que hay fallos, por ejemplo el fallo Rendo, donde determina que efectivamente se aplican las obligaciones querables o de recogida. ¿Está?
Sí. Acá el colega quiere que nos peleemos con todo el mundo y me encanta. Y es que acá viene, a ver, ya que entramos en confianza. Pregunta, ¿de verdad verdadera se tiene que suspender la cobertura cuando hay mora en el pago de alguna cuota? Cuando venga el doctor Baeza, pídanle que ha escrito un artículo buenísimo con el código viejo, pero que se aplica ahora. ¿Qué dice la ley de seguro? ¿Dice eso? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? No. Cuando se escribió el código, la ley de seguros, no existía el pago de prima en cuotas. Existía el pago diferido. Entonces yo hacía el seguro hoy y me decían, sí, pagámelo a los 6 meses. A los 6 meses llegaban y pagaba. ¿Qué dice la ley? Si vos no pagás eso, se suspende la cobertura. El pago diferido. Ahora, esta gente, las compañías de seguros, te lo ha llevado al tema de cuotas. Y la pregunta es, ¿y está bien? ¿Está mal? Primero veamos la parte horrible de las compañías de seguros. Cuando vos te entraste en mora en una cuota, ¿qué hace la compañía de seguros inmediatamente? Nada. Nada. No te informo que estás en mora. Ay, pobrecito, se olvidaron. No, ¿qué se van a olvidar? Es muy sencillo. Ahí se utiliza el camino bifurcado. Hay dos alternativas. Si vos tenés siniestro, saca la banderita, suspensión automática de cobertura. Ahora, suponete que vos tenés siniestro. Ahí tenés otra banderita. Cuando termina la póliza dice, usted me debe toda la prima durante el seguro. Pero pará, si no tenías suspendida la cobertura, ¿sí? ¿Y entonces a santo de qué me vas a cobrar? ¿Enriquecimiento sin causa? Ah, no. Es la sanción que explicamos a usted por haber pertenecido a nuestra familia de asegurados. Me están cagando. A ver, ¿se entiende cómo es esto? A ver, ¿dónde está la buena fe? A ver, vamos más todavía. Hay un seguro obligatorio de responsabilidad de automotores, ¿ok? Donde si la compañía de seguros te da el papelito, vos podés circular. Si no te da el papelito, tenés problemas. Ahora resulta ser que la compañía de seguros sabe que vos estás en mora, te suspende secreta y unilateralmente la cobertura y no se lo advierte a nadie. ¿No es una actividad ilegal? A ver, ¿qué le costaría a la compañía avisarte que estás en mora? Nada. Vos fíjate, un día no pagás la FIP y a los 17 segundos te llega un correo de la FIP que dice, hello, estás en mora por tal cosa. Si la FIP te lo puede decir inmediatamente, el banco te lo manda a los 15 segundos, ¿la compañía no te lo podría hacer? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo hace? Y a través del productor. Y a través del productor, si forman parte del mismo equipo. Es el mismo equipo, a ver si nos entendemos. Entonces, El productor notificar que está en mora, si la compañía es productor y el productor a la es lo mismo. Para mí es lo mismo. Compañía de seguros y productor, cualquiera me lo tendría que informar. Pero no me lo informan a propósito. Porque es un taxi. Si yo no tengo siniestro, después van y me cobran la prima. Si tengo siniestro, dicen, ¡ja, hello! Me olvidé de advertirte que hace 17 años tú incurriste en mora por no pagar la cuota 8. La demanda te lo va a decir. Ahora, la pregunta es, ¿y eso es tan así? Es más, vamos, avancemos más. Vos fíjate que vos tenés un seguro y aparece un endoso. Vos pagaste toda la póliza y te hicieron un endoso. Si no pagaste ese endoso, que capaz que podés comprarte una computadora nueva o lo que sea, has incurrido en mora. Si ese endoso que no pagaste, a pesar de pagar toda la póliza, si tenés un siniestro, estás en mora, pibe. Tampoco tenés cobertura. ¿Se va entendiendo? Es más, suponte que yo tengo una póliza y tengo, no sé, 10 cuotas. Y yo pago, tengo 5 cuotas. Pago las 4 primeras. ¿Ok? Muy bien. Pagué el 80%. ¿Qué pasa si la cuota quinta, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, no pagué la de mayo? Y tengo un siniestro en junio. ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplo? Pregunta, así a lo gallego. ¿Qué porcentaje de la póliza tenía pagada yo si pagué 4 cuotas de las 5?
El 80%. ¿Tengo cobertura en junio? Por supuesto que sí. Si me llega hasta octubre. ¿Y qué me dicen? Ah, no, pibe, no tienes cobertura. ¿Por qué? ¿Entienden? Es más, acá donde aplicamos el nuevo principio que inventamos, que es el artículo 499, patas para arriba. No hay desobligación sin causa. La pregunta sería, a ver, decime por qué la compañía de seguros se desobliga de ese pago. Y vamos con un ejemplo concreto. ¿Qué suelen decir las compañías de seguros? Nosotros tenemos una masa de prima que administramos en bien de todos nuestros beneméritos asegurados. Bien, entonces nos cobran un poquito cada uno de nosotros, cosa que si hay un siniestro y yo lo atropello a la doctora, la compañía de seguros con la masa de prima le paga a la doctora. Muy bien. Ahora pongamos un ejemplo. Supongamos que ustedes son fieles cumplidores y pagan todo en tiempo propio. Y la compañía de seguros hace toda la masa de prima. Igual el sobrino no paga. Y tengo la mala suerte que yo tengo el siniestro. ¿Qué le dice la compañía de seguros a la víctima? ¡Ah! ¡Qué lástima! Con todo cariño y fino placer abonaríamos la indemnización, pero ocurre que igual está en mora. Bien, ahora sigamos analizando. Sí, ¿no me habían dicho que la compañía de seguros juntaba todo este dinero que es una masa de prima para pagarle a la colega? Sí. ¿Y le pagan? No. Pregunta, si la masa de todo lo que pagaron ustedes era para pagarle a ella y a ella no se le paga, ¿qué se debería hacer con esa masa de prima? ¿Y devolvérselo a ustedes? Si no, ¿cuál es la joda? ¿No estaban cobrando una masa de prima para pagarle a ella y no le pagan? Y la pregunta es, mi cuota que no pagué era de 317 pesos. Y ella es una demanda de 100.000 pesos. ¿Cuál es el perjuicio de mi falta de 317 pesos en los 100.000 pesos que tiene que cobrar ella? ¿Se entiende el concepto? No hay relación de causalidad entre mi incumplimiento y el no pago de la compañía de seguros a ella, máximo los seguros obligatorios. ¿Qué dicen las compañías de seguros? Un axioma. Si nosotros pagáramos aunque la gente esté en mora y nadie pagaría. ¿Por? ¿En serio? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué manera? ¿Es así? Es una famosa frases hechas. La famosa frase hecha de nuestro presidente de la Corte Suprema en el caso Flores. ¿Qué dijo Rosenkrantz en el fallo Flores? ¿Recuerdan? Una suma de 30.000 pesos, 25 años después siguen siendo 30.000 pesos. En su fundamento dijo un par de cosas. Una, no veo cuál es el agravio de la víctima de que no se actualice la suma asegurada. Tomamos. Segundo, haciendo un análisis económico del derecho que realmente no comparte en absoluto, dice, bueno, al ser la suma asegurada baja, esto hace que mucha más gente tenga seguros, porque si aumentáramos la suma asegurada, nadie tendría un seguro. Y aclara, es una conjetura. Pero esa conjetura es el fundamento del fallo Flores. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, y mirá qué importante lo que plantea el colega, ¿cuál es el perjuicio concreto y específico que tiene la compañía de seguros por el retraso del pago de una de las personas? ¿Se comprende? Y entonces, si no hay desobligación sin causa, y si la compañía de seguros no me acredita cuál fue su perjuicio, ¿se entiende? Es más, en los reaseguros está previsto que la gente no pague. Hay pautas concretas para cuando el asegurado no paga. ¿Se entiende? O sea, nosotros, además, decime otro caso donde a vos te suspendan automáticamente y de forma unilateral la prestación de la empresa por el no pago de una de las cuotas. Pero te tendrían que reclamar. Si no pagaste 3 cuotas, le pagamos a la colega y te reclamamos a vos. ¿Cuál es el problema? Mira qué fácil que sería todo eso. ¿Se entiende? Pero es mucho más sencillo. Dejar de pagarla a ella, total. No existe el sindicato de la víctima sin cobertura. Tendríamos que inventarlo. Entonces, no le pagamos a ella, es una madre la que no va a cobrar. Ahora no sería mucho más coherente que le paguemos a ella y te cobre a vos las cuotas que me debes. ¿Se entiende? Tenemos que humanizar el derecho. Porque ella es una pobre víctima y le dicen, estado en mora el asegurado. Cosa que jamás va a saber si es verdad o no. No tiene la menor idea de saberlo. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, che, ¿y por qué no se paga?
¿Es verdad que porque vos entraste en mora en la cuota 7, ella no tiene derecho a cobrar eso? Se lo planteo buenamente para que lo replanteemos, porque hay muchas verdades reveladas que tienen argumentos de autoridad y han sido repetidas a lo largo de los años. Ahora, ¿es verdad? Esta es la pregunta del millón. Entonces, sí. Cuando el requirente no está asegurado, ¿la compañía puede valerse de eso para no pagarle? ¿Cómo? Cuando el requirente. ¿Qué requirente? La persona sufre un accidente en moto-auto. Sí. El auto está asegurado, la moto no está asegurada, pero el daño que sufrió la moto. Sí. ¿Puede el seguro del asegurado no querer abonarle porque este no está asegurado? Eso en latín se llamaría estafa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A veces lo alegan, por supuesto, pero es una locura delirante. No tiene nada que ver. Sí, como no tenía seguro el de la moto, yo no te pago, la responsabilidad es seguir frente a vos. ¡Delirante! ¿Entienden, mis amigos, por qué digo que los daños punitivos es la madre de todas las batallas? Si existiera daños punitivos, ¿vos te crees que se animarían a mandarte ese correo electrónico? Ni de casualidad, porque se lo llevas al juez y le aplica una suma tremenda de daño punitivo. Pero presentáselo al juez. Estos son los temas tremendos que tenemos. Va de vuelta. ¿Por qué las compañías de seguros en Estados Unidos y en Europa pagan en tiempo propio? ¿Porque siguen la filosofía de Max Weber y el protestantismo? No, hermano. Porque les duele el bolsillo. Porque allí aplican daños punitivos. Tan fácil como eso, sí. Por suspensión de cobertura, y el tema de mora yo creería que no. Hay otros que sí podríamos analizar si corresponden o no corresponden. Exclusión de cobertura, yo tengo el seguro en... Es que para mí no debería ser, y menos el seguro obligatorio. Porque la finalidad es proteger a la víctima. Si vos me decís en el seguro de tu casa y entraste en mora, lo podemos llegar a charlar si tuviste perjuicio o no. En los otros se podría analizar. Se podría analizar, habría que verlo, pero en el obligatorio, que es el 80% de lo que tenemos acá, no tiene el menor sentido. No tiene lógica. ¿Está? ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? No, yo qué raro eso que pasó. A mí me pasó una vez, pero me pidieron nada más que presente una carta de mi cliente de no sé A ver, allá hay una pregunta. Sí. Yo tengo una causa, está tramitando el 31. Fuerte si te escuchan todos. Justamente Sancor Seguros y Sura Seguros. Sancor Seguros no paga, además de que querían que vayas un chales a... Te queda todo, tenemos el bondi y te lleva. Hay que ponerme a hermano, vos también sos un cómodo. Que por no tener certificado de cobertura, porque estaba en mora, ya se configura toda esta situación que estamos viendo, Sancor Seguros no paga el siniestro porque no tenía certificado de cobertura de uno de los accidentes de tránsito. ¿Para qué quieren certificado de cobertura? Bueno, ahí lo tenemos. ¿Se entiende? ¿Entienden por qué la importancia de los daños punitivos, mis amigos? Es la madre de todas las batallas. Si no, no harían esas torpezas. Que no son torpezas. Está perfectamente analizado. ¿Se entiende de vuelta, Gersi? Incumplimiento eficiente. ¿O por qué te cree que pagan en Estados Unidos y en Europa al toque? Porque es así. Le aplican daño punitivo, el tipo aprende que no corresponde, no le conviene y paga. ¿Y dónde no pagan? Países bananeros. Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Y la culpa de ellos? No, la culpa es nuestra. Y ni hablar que en la provincia de Buenos Aires tenemos la tasa pasiva. ¿Se entiende? Fue la compañía de seguros. Tiene la tasa pasiva en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Es decir, nosotros mismos generamos todo para que esto sea así. ¿Está? Bien, vamos a otro casito. Acá hay lo que está buenísimo para pelearse con la justicia y para que vean las autocontradicciones de la Corte Suprema. Me estoy ganando amigos en la Corte Suprema. Sí. Hay un fallo reciente. Sí, el día del amigo me mandan de todo. Hay un fallo que está buenísimo que se llama Bonet. De la Corte Suprema, muy reciente. Año 2019.
que acá es un tema de ART, compañía de seguro al final del camino, donde por la aplicación de intereses la condena a la ART se hizo muy grande. ¿Y qué dijo la Corte? Aquí, en este caso, debemos aplicar el principio de la realidad económica. Es decir, los intereses son tan grandes que la realidad económica hace que esto sea injusto. Y yo decía, che, y cuando hiciste Flores, ¿no existía el principio de la realidad económica o lo acabas de inventar? ¿Se entiende la autocontradicción de la Corte? El principio de la realidad económica está buenísimo. Tenés que ver en definitiva cuál es el número final al momento de la sentencia, a ver si tiene coherencia o no. Ahora, en el caso Flores, que después de 25 años no se actualizan los 30.000 pesos, no aplicás el principio de la realidad económica. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que hacer. Obviamente, acá defendieron a la RT. ¿Se entiende? Tenemos dos realidades económicas. Obviamente, no te quepa la menor duda. A ver, los fallos de la Corte Suprema actual, en la mayoría de los casos de seguros, han beneficiado a las compañías de seguros. Así de sencillo. Y esto no es algo de rebeldía post-adolescente, sino es nuestra obligación de vivir en una república que tenemos que decir las cosas como son. Está. La realidad es que la Corte Suprema acá ayuda y beneficia sustancialmente a las compañías de seguros. Claro, y entonces ahí nos olvidamos de la seguridad jurídica, porque tenemos dos fallos del máximo tribunal totalmente contradictorios. La seguridad jurídica... A veces sí, a veces no, a veces la puntita, un poquito, vemos, se entiende. Esto es lo que tenemos que analizar bien. Y la realidad es que tenemos normativa que nos ayuda muchísimo para lograr todo esto. Ay, se decía que para novedades, los clásicos. Y Vidal Campos decía, ¿cuándo una norma es inconstitucional? Oh, fíjate qué profundidad y qué simpleza. Cuando es injusta. Mira qué fácil. Y esto lo tenemos que ver. Estas sentencias de la Corte no resisten análisis. No tienen el menor sentido. No tienen ninguna lógica. Sí. Generalmente la Corte lo aplica en fallos para determinar cuestiones tributarias, en donde le da la razón al fisco, eventualmente, en determinadas circunstancias está injusto. Precisamente la aplicación de la teoría de la realidad económica es lo que determina para muchos doctrinarios la independencia o autonomía de lo que es el derecho tributario. Está muy tratado el tema de la realidad económica. Sí, acá también, pero para la compañía, para los malos. ¿Okay? Bien, avancemos un poquito más. Obligación legal autónoma. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley finlandesa en Argentina, que es la 24449. El artículo 68 determina que, producido que sea el accidente de tránsito, la compañía de seguros pagará de manera inmediata los gastos de sanatorio y los gastos de sepelio. No sé cuántos de ustedes han visto que la compañía te pague de manera inmediata. Pero más allá de eso, estos amigos tienen oscuros burócratas que colaboran con ellos. Entonces, cuando vos ves el monto de la obligación legal autónoma, te alcanza para estar en terapia intensiva 17 minutos. Ok. A partir de ahí, chao, te echan. Y ahora, acá viene el gran tema. ¿Qué es lo que yo les planteo? Si vos presentás una medida autosatisfactiva por la obligación legal autónoma, tenés que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, hacer la reserva en la autosatisfactiva para pedir daño punitivo con ese juicio de daños y perjuicios. Dos, determinar que la reglamentación de la superintendencia te vacía de contenido la obligación legal autónoma a ponerte un techo chiquitito así. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Sencillamente, como el techo establecido en la obligación legal autónoma es absurdo y irrazonable, el fallo que se lo vamos a dejar acá, junio del 19, Ministerio de Salud contra Río Uruguay y Corrientes, determinó que la obligación legal autónoma no tiene tope. Y esto es buenísimo, porque esto es sí marcar la senda, Corte Suprema de Corrientes. ¿Qué se determina acá? Si la obligación legal autónoma tuviera un tope razonable, y señores, hay que aceptarlo,
Ahora, si el tope es irrazonable, ¿qué me queda decir? Me la vaciaste de contenido, ergo no tiene tope. Por tanto, ya hay jurisprudencia que establece que la obligación legal autónoma no tendría tope. Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes contra el Río Uruguay. Corte de Corrientes, junio del 19. Después les mando todo esto para que lo tengan. Otro. Este está bueno porque sigue un poco las locuras que venimos planteando respecto de la culpa grave. ¿La culpa grave exime de responsabilidad a la compañía de seguros? Toda la doctrina dice, por supuesto. Eso ya lo dicen en los santos evangelios. ¿Es verdad? No, no mienten. ¿Cómo no mienten? Claro. Acuérdense que la culpa grave está prevista en dos artículos, el 70 y el 114. Y recuerden que la ley de seguros que está cortada al medio con el artículo 109. De acá para acá, seguros patrimoniales. De acá para acá, RC. Muy bien. ¿Y qué establece la ley de seguros? Artículo 70, culpa grave. Cuando el asegurado actúa con culpa grave, la compañía queda eximida de responsabilidad. Clarísimo. No hay vuelta. Cuando el asegurado actúa con culpa grave, la compañía queda eximida de responsabilidad. Artículo 70. ¿Y el 114 dice lo mismo? Por supuesto que no. ¿Qué dice el 114? Sigue las pautas que enseñó el gran doctrinario Nicolás Barbato. Acá hay una víctima, acá un asegurado y acá una compañía de seguros. La víctima tiene el derecho a la indemnización. El asegurado tiene el derecho a la indemnidad. ¿Qué dice el 114? Cuando el asegurado actúe con culpa grave, pierde el derecho a la indemnidad. ¿Qué significa esto en los papeles? Lo dice este fallo de hace muy poco tiempo. Que la compañía le paga a la víctima para satisfacer el derecho a la indemnización y luego repite contra el asegurado que perdió el derecho a la indemnidad. ¿Se entiende? Porque son dos redacciones distintas que hizo Alperín. Y Alperín no era tonto, la tenía muy clara. Entonces, en el artículo 114, cuando hay culpa grave, lo que se pierde es el derecho a la indemnidad. Esto es una disidencia, ¿no? Pero de la sala I, junio del 2019. Después le vamos a mandar todo esto. Avancemos un poquito más. Estos son fallos modernos. Ahora vamos a los fallos tradicionales. Uno que me gusta mucho para que tengamos presente, para aquellos que litigan en provincia fundamentalmente, fallo Castelli. El fallo Castelli es el fallo de los daños punitivos, que fue dictado por la Cámara de Bahía Blanca, siguiendo las pautas, y esto es muy importante que lo busquen, Martín Irigoyen Testa, que es un joven doctrinario brillante de Argentina, experto en análisis económico del derecho, que inventó una fórmula para el cálculo de los daños punitivos. Esa fórmula creo que está en la página de la Universidad Nacional del Sur. Martín Irigoyen Testa, un pibe jovencísimo, doctorado en el extranjero, que hizo esta fórmula. Se aplicó la fórmula en Bahía Blanca y llegó a Castelli, Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que lo ratificó. Es más, no solo lo ratificó, sino que casi para mí, exagerando la nota, pero formalmente tiene razón, recuerden que los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor no requieren dolo, culpa grave ni conducta antisocial. En mi criterio es exagerado porque te dice, por incumplimiento contractual, aunque no haya culpa grave, se puede aplicar el daño punitivo. Para mí es una exageración, pero la Suprema Corte de la Provincia, señores, perdón, la ley no distingue. Por tanto, donde no distingue la ley, no lo distinguí yo. La Suprema Corte ha dicho que se aplican los daños punitivos aun cuando no haya culpa grave. En mi criterio debería ser con culpa grave, pero les tiro este tema porque para que vean cómo la Suprema Corte ya ha aceptado el tema de los daños punitivos. Otro fallo muy importante, Santa Coloma, del año 86 más o menos. Este es un fallo, no sé si los comenté del fallo Santa Coloma. La familia Santa Coloma, dueños de la mitad de la provincia de Buenos Aires, iban a entrenar a Mar del Plata, choca el tren, mueren dos de las niñas, otra queda muy mal, hacen juicio, ganan en primera instancia, van a la Cámara de Apelaciones
Y el juez de la Cámara de Operaciones, que no me acuerdo el nombre, dice, el dinero no le va a devolver la vida de las hijas. Por tanto, esto lo deben tomar de manera estoica como un signo del destino. Y le rechazó el daño moral. ¡Locura! Me encantan los estoicos, me parece divino. Lo que no me parece bien es que un juez te lo quiere imponer a vos lo que es la filosofía estoica. Llegan a la Corte Suprema, año 86, creo que estaba Genaro Carrillo en aquella época, y ellos dictaron la sentencia cortita, pero muy buena, Santa Coloma, porque es el concepto de justicia. Entonces la Corte Suprema dice, para ver lo que es la justicia hay que abrevar en el principal doctrinario norteamericano con apellido bien yanqui, Cardoso. ¿Qué decía Cardoso, Benjamín Cardoso? Justicia es lo que el común de la gente entiende como justo. Allá la colega me hablaba de contradicción de la propia Corte. Agarrá Santa Coloma y ponelo frente a Flores. ¿Se entiende? Ahora este fallo de Santa Coloma te va a servir ¿para qué? Porque recordemos que los fallos de la Corte Suprema no son obligatorios. ¿Qué dice la Corte? Usted se puede apartar de mis fallos, pero para eso deberá fundamentármelos. ¿Qué proponemos nosotros, mis amigos? Cuando tenés un fallo de Corte que es horrible, dale argumentos al juez para que pueda fundar por qué se aparta de los fallos de la Corte. Y este fallo, Santa Coloma, es uno de los más importantes que tenemos. Otro, este es espectacular, Berlari. Después le mandamos esto. Berlari, viste que siempre aparecen esos copy-paste en la sentencia. La cobertura debe verse de manera restrictiva y limitada para no hacer que la compañía de seguros pague en aquellas cuestiones donde no lo previó. Y te lo dicen y se te queda mirando el juez. ¿Es verdad? No. ¿Qué dice la Corte Suprema? Y este fallo es determinante. Se refiere, en caso de duda, subsiste la cobertura de la compañía de seguros. Mira el cambio de paradigma total y absoluto. En caso de duda, subsiste la cobertura del seguro. ¿Por qué? Porque fue la compañía de seguros la que redactó las cláusulas. Macho, y si la redactaste mal, es tu problema. Y esto fue dicho, ya esto del año 94, recién estaba la Ley de Defensa del Consumidor. Pero vean ustedes la trascendencia que tiene esto. En caso de duda se está en favor de la cobertura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros estratégicamente? Cuando hay una cuestión de duda de cobertura, meter una duda razonable. Lo que implica que, si el juez tiene una duda razonable, hay una alternativa de interpretación y otra, ya tenés duda. Y si hay duda, te tiene que dar la cobertura. Pero reitero, no porque lo diga Waldo ni la Ley de Defensa del Consumidor. Esto lo dice la propia Corte Suprema. Que nos queda un par de cositas de cláusulas abusivas, porque quería primero hacer todo el tema de jurisprudencia. Un par de cláusulas abusivas ridículas y absurdas. Una, no se cubren a los parientes del asegurado. En mi barrio eso lo llaman estafa. Claro, cuando vos le preguntás a una compañía de seguros ¿por qué no cubrís a los parientes del asegurado? No tienen respuesta. Si presionás mucho, te miran fijamente y te dicen moral hazard. ¡Wow! Si viene en inglés es reconcheto. ¿Y qué es el moral hazard? El riesgo moral. ¿El riesgo moral de qué? De que el asegurado haga un fraude contra la compañía de seguros. Claro, tenemos y la verdad, claro, los asegurados van a hacer fraude. Primera pregunta, ¿ese fraude se presume iure de iure? Suena raro. Ahora, ponete a pensar cómo haces para defraudar a la compañía de seguros en el tema de un pariente. Y el mismo ejemplo que se me ocurrió, no soy muy creativo, pero si agarras a tu hijo, lo pones en el auto, apuntas un container, chocas el container, te bajas y se murió tu hijo. Logramos defraudar a la compañía de seguros. ¿Es lógico? No, es absurdo. Primera cuestión, ¿se puede presumir iure de iure el fraude? Ni de casualidad. Pero ahora vamos a una cuestión más importante. ¿Qué dice la ley?
Porque lo que opine Waldo a nadie le importa nada. Pero tenemos una ley que es la 24.449, en el artículo 68, que establece el seguro obligatorio. ¿Y qué dice? El seguro obligatorio deberá cubrir ¿a quién? A terceros, transportados y no transportados. Pregunta, ¿tu pariente es un tercero transportado? La respuesta es por supuesto que sí. Si tu pariente es un tercero transportado, la exclusión de cobertura es una estafa y no tiene el menor sentido. ¿Se entiende? Está vigente en la Argentina hace solamente 1000 años, pero siempre fue de una ilegalidad tremenda y absoluta. Ya hay un fallo, creo que era el AIME, de la Suprema Corte de Jujuy, que ha dicho que no tiene el menor sentido y que es absolutamente ilegal porque viola la ley 24.449, que ordena que en el seguro obligatorio cubras a los terceros transportados y no transportados. Y tu pariente, reitero, es un tercero transportado. Mis amigos, hasta acá llegamos. Les agradezco mucho. Muy amable por todo. Gracias.